aquí se trata de vender la idea de que el Sistema General de Seguridad Social en Salud es parte del sistema de salud y que por ello entonces se cumple con los mandatos de la Ley Estatutaria en Salud, la Ley 751 y su sentencia C313, que le dan una categoría superior a la salud y lo elevan a derecho humano fundamental. Y este derecho humano fundamental, pues obviamente tiene unas características que ya explicaremos más adelante. En el tema de planeación, que tiene que ver con la autoridad sanitaria nacional y territorial, nos preocupa que se cambie de alguna manera caprichosamente porque no está bien definido en la exposición de motivos cuál es la justificación para acabar con el Plan Decenal de Salud Pública y ponerlo en una especie de plan quinquenal, ya más cortoplacista, y obviamente sabemos que los efectos de la salud pública se ven en el mediano y largo plazo, no tanto en periodos gubernamentales. Asimismo, nos preocupa también la planificación en los espacios territoriales, departamentos, distritos, municipios. Esta planificación en salud se hace mediante planes territoriales de salud que se hacen cada 4 años, consecuente con los planes de desarrollo territoriales. Aquí el proyecto de ley plantea que debe ser formulado y evaluado anualmente. Esto es un cortoplacismo que obviamente no nos ayuda con medidas, digamos, más efectivas y que vayan en pro de garantizar el derecho fundamental a la salud. Asimismo, en la función de gestión de riesgo en salud, tímidamente se toca el compromiso de las ARLs, que simplemente deberán reportar al Ministerio de los Riesgos Laborales las prestaciones realizadas y por qué conceptos. Pero hemos visto en la epidemia o en la pandemia que los riesgos laborales deben incluirse directamente en el sistema de salud y deben esos recursos también y toda la gestión del riesgo laborales deben hacer parte integral del sistema de salud y no por allá, digamos, aislados y participando, si se quiere, tangencialmente. También el tema del incumplimiento del autocuidado, como ya lo refería el doctor Mario Hernández, pues se le pone una sanción a los pacientes. Imaginémonos si en este momento llega un fumador infectado por COVID y entonces le decimos, no, como usted fumó toda la vida, entonces a usted le vamos a cobrar más por la unidad de cuidados intensivos o más por su tratamiento en la casa con oxigenoterapia. No, esto obviamente va en contra de la garantía del derecho fundamental a la salud. Y este, si se quiere, es el principal cambio, el cambio esencial, la transformación, que no es una cosa solamente nominal, sino que, como se dice, también el cambio de las EPS a aseguradoras en salud se ajustará en su denominación legal y esto obviamente pues le cambia la naturaleza a los recursos que son públicos de destinación específica y que hay extensa jurisprudencia al respecto. La más específica y de las primeras que hubo fue la sentencia de unificación 480 del 97, que planteaba que los recursos del sistema son de destinación específica y que no pueden hacer parte de los patrimonios ni siquiera del Estado, ni siquiera de las entidades territoriales y mucho menos de sus EPS, conservando obviamente el criterio parafiscal. Y luego nos enredan más en el proyecto de ley con el tema de gastos de administración, donde por un lado se habla de gastos de administración como si las EPS o las nuevas aseguradoras en salud fueran administradoras en salud, pero luego se le introduce el concepto de prima y prima de aseguramiento, transformando, como les digo anteriormente, pues los recursos y privatizándolos si se quieren. Entonces aquí hay que dilucidar si realmente son administradoras o aseguradoras. Pensamos que mientras que se haga una transformación al sistema, una transformación estructural que sí vaya en la vía de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, deben ser estas empresas administradoras de salud. Se plantea también la unificación de un régimen único, esto pues ya en efecto la Corte Constitucional lo ha venido planteando desde hace mucho tiempo, pero se sigue en la vía de que se debe afiliar a un régimen y luego mencionan por allá otra vez el régimen subsidiado, no es claro, hay unas contradicciones, pero en esencia nuestra observación es que no debemos pertenecer a ningún régimen, ni contributivo, ni subsidiado, ni único, ni siquiera especial, para que el Estado nos garantice el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y esto consecuente con el principio de universalidad del cual gozan los derechos humanos fundamentales, es decir, que a los residentes en el territorio nacional se les garantice el goce efectivo del derecho. Y también se habla de una contribución solidaria para poder seguir permaneciendo al régimen subsidiado. Este es el error, la contradicción que les decía anteriormente, y eso también va en la vía de seguir discriminando a la población según su capacidad de pago. Y este artículo que trata de la unificación de los planes de beneficios a un plan único de salud, a un plus, pues también va en contradicción con la ley estatutaria. La ley estatutaria
cuando trata de ejemplificar el núcleo esencial del derecho, pues plantea que el sistema debe garantizar el derecho fundamental a la salud a través de una prestación de servicios y tecnologías estructuradas sobre una concepción integral de la salud, donde esté todo el ciclo de atención. Y la sentencia C313 plantea también que si el derecho a la salud está garantizado, se entiende que esto implica el acceso a todos los elementos necesarios para lograr el más alto nivel de salud posible y que las limitaciones deben estar expresas y taxativas. Y entonces entienden como que todos los servicios de tecnología están incluidas en el derecho y que las restricciones van a ser determinadas a través de unas exclusiones que cumplan unos criterios que también, dice la Corte Constitucional, pueden ser inaplicables en su debido momento. Entonces, aquí nos tenemos que concentrar es en unas exclusiones y no en definir un plus, porque se vulnera el principio de la integralidad. Asimismo, también se le quitan, digamos, unas capacidades que se están fortaleciendo y que deben fortalecerse a los territorios, cuando se plantea que es el mismo Ministerio de Salud el que tiene que organizar los servicios en cada microterritorio. No, pues si las entidades territoriales, las agencias naturales del Estado están aquí en los territorios para tratar de organizar mejor los servicios según las necesidades en salud. Y cuando se plantea también la transformación de las empleadas sociales del Estado, se comete un error que ya se cometió en la ley 1122, y es entregarle al gobierno nacional unas potestades para que organice unos modelos de hospitales, para que determine los recursos humanos, físicos y demás. Esto ya se hizo, como les digo, en la ley 1122 y fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Yo le hago un llamado muy respetuoso a los honorables congresistas ponentes de que revisen este tema. Ya la sentencia C953 del 2007 dijo que estas competencias son del Congreso. Hagamos una ley específica para hospitales públicos, cómo transformamos esos hospitales públicos. Porque lo que sigue también en el proyecto de ley es una contradicción. Por un lado se plantea que los hospitales deben trabajar en redes integradas de servicios de salud, que estamos de acuerdo con eso, pero se plantea que deben, si no se financia por la venta de servicios, se le va a entregar un subsidio a la oferta. Pero a renglón seguido dice que si no pueden lograr la sostenibilidad financiera, deben reestructurarse, fusionarse o liquidarse y demás. Entonces, aquí hay, digamos, una ambivalencia en este artículo. Pensamos que debe haber un subsidio a la oferta a todos los hospitales del territorio nacional. Igualmente, se plantea, se genera una amenaza a la financiación de los hospitales públicos, porque hoy tenemos un seguro que no se cumple, entre comillas, y es que debe contratar el régimen subsidiado, las EPS del régimen subsidiado mínimo un 60% con el hospital público donde reside el usuario. Eso lo plantea la ley 1122, eso no se cumple, pero aquí se entra, digamos, en un franco deterioro entregándole esta responsabilidad para que sea el ministerio el que la reglamente. Igual con el nuevo régimen laboral de las ESES, que se le entrega al presidente unas facultades para que él a motu propio pues reglamente el régimen laboral de las ESES. Pensamos que también es una competencia del Congreso y que es el recinto de la democracia, la Cámara y el Senado el que debe avanzar en este programa. Muy bien, Doctor el programa Martínez, de saneamiento. Doctor Martínez, ya agotó sus 8 minutos. La señora presidenta le concede 2 adicionales. Muchas gracias. Ya estoy concluyendo. La superintendencia avanzará en un saneamiento financiero y se plantea que serán 90 días la cartera. Hoy tenemos una legislación que plantea que deben pagar en el mismo mes, por ejemplo, en los contratos por capitación, y en el mismo mes o a los 30 días en los contratos por evento. Aquí se extiende, entonces de alguna manera se legaliza y se perpetúa el débil flujo de recursos del sistema. Requerimos entonces para los hospitales públicos en especial que haya una política de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, que tenga varios elementos, entre otros que se garantice la financiación adecuada de los hospitales públicos y que esta financiación no dependa de la venta de servicios. Aprendimos a facturar, pero ya no nos pagan y ahora nos dicen que nos van a liquidar, y ya han liquidado alrededor de 85 hospitales en todo el territorio nacional. También que los servicios de salud que presten la red pública estén organizados acorde a las necesidades de la población en su territorio, que se garantice un trabajo digno y decente de los trabajadores, desarrollar esta política de fortalecimiento hospitalario, restituyendo el servicio, el subsidio a la oferta, no comercializado en el primer nivel de atención y trabajando bajo la estrategia de atención primaria en salud, del cuidado integral de la población, y medir obviamente los resultados en cobertura, resolutividad y demás. Finalmente, pensamos que este proyecto no garantiza el uso efectivo y eficiente de los recursos, por el contrario, los privatiza, y esa es la principal amenaza de este proyecto de ley. También pensamos que va en contravía de la ley estatutaria, por lo que le hemos planteado, y les sugerimos respetuosamente quitarle el mensaje de urgencia si es posible y considerar las lecciones aprendidas de la pandemia,
para realmente hacer una reforma estructural del sistema que vaya en pro de la garantía del derecho fundamental a la salud. Muchas gracias.